Un placer, doctora. Usted escuchaba la entrevista anterior, de hecho estaba por acá, y ellos decían y manifestaban que a juicio de ellos ya hay una transmisión comunitaria, y mencionábamos el caso de Cuba, por ejemplo, donde las autoridades de este país reflejan que fue un caso exportado de Nicaragua. Su apreciación al respecto de estas dos cosas. Jocelyn, es muy importante dejar claro a nuestra población en que, según la Organización Mundial de la Salud, existen 4 escenarios. El escenario que pasamos muchas semanas nosotros con 0 casos, y este segundo escenario en que hay casos importados. Específicamente lo que el Ministerio ha informado es la realidad, 4 casos importados que han sido atendidos como corresponde en el protocolo en los hospitales designados en sus diferentes departamentos y con el seguimiento adecuado de todos sus contactos. Y cuando hablamos de contactos directos, que es la familia, contactos directos, que es el personal que atendió, y contactos de las personas que viajaron con ellos. Eso significa que el Ministerio de Salud está estableciendo un seguimiento a un 100% de los mismos a través de nuestra red que está distribuida en los 153 municipios del país. Eso establece que el contacto tiene que tomar las medidas correspondientes del resguardo y de las medidas preventivas entre él y la familia, con un seguimiento diario para asegurar que no presenta síntomas y cambia el rol de un caso que está solamente en contacto a un caso sospechoso. Hasta el momento nosotros no tenemos transmisión del tercer escenario, que establece que hay conglomerados o un grupo de personas establecidos en un determinado territorio. Están los 4 casos establecidos, con sus contactos establecidos y con el seguimiento que corresponde al 100% de ellos, diariamente hasta que cumplan el promedio establecido por la OMS, que son 14 días. En el caso de Cuba, que las autoridades de este país dicen fue exportado de Nicaragua. Es muy importante, y me imagino que ellos están revisando, porque en el caso nuestro, la información que se tenía es que ella partió el 16 y nuestro primer caso fue reportado el 18 de marzo. Entonces nosotros manejamos según información desde el punto de vista de vigilancia y con el muestreo que se ha estado haciendo de una manera diaria, desde que se comenzaron a presentar cuadros que presentaran alguna sospecha, pues no hemos tenido más que los 4 casos importados y los casos contactos alrededor que están en seguimiento y que hasta el momento todos se han encontrado estables y no han reportado ninguna sintomatología. De presentarse una sintomatología en ellos, pasan a un nivel de sospecha, se toma la muestra y se verifica si hay una situación de riesgo o no y el manejo adecuado que corresponde. Entonces, ¿se han equivocado las autoridades de No te podría Cuba? decir si se han equivocado, pero en el caso nuestro lo que estamos es seguro que nuestra vigilancia encontró y pudo establecer a través de la oportunidad del diagnóstico, que en este caso nuestro país tiene la capacidad diagnóstica a nivel nacional con personas capacitadas que fueron a México, y contamos también con las pruebas que la OMS ha podido establecer en todos los países de la región de las Américas, con la metodología establecida que comprende todo ese proceso de seguridad de que la prueba es 100% positiva y que no hay esos márgenes que pueden haber con las pruebas rápidas, que se indica que hay un 20% de posibles negativos o falsos negativos, y que te deja vos en una situación que mientras no sean aprobadas de una manera adecuada, pues no pueden ser utilizadas, y que continuaríamos nosotros con el sistema nuestro de hacer las pruebas directamente a través del Ministerio de Salud en nuestro Centro Nacional de Referencia Nacional. Entonces, en ese sentido, pues... ¿Esta persona no se contagió acá? No pudo haber sido porque bajó el 16, nuestro primer caso reportado fue el 18, y entonces yo creo que es importante que las autoridades de Cuba también revisen, porque a todos nos corresponde. Recordemos que hay una situación de información entre los países a través del Centro Regional de Enlace de la Organización Mundial de la Salud, y ahí normalmente cuando tenemos una situación se comunica. Entonces creo que es importante que en este sentido todos los países tenemos que revisar y darnos el seguimiento, ¿no?, por la información que se da, y confirmar. Yo creo que ellos también están revisando ese aspecto, pero en el caso nuestro pues definimos que nuestros casos son específicamente de transmisión a través de importadas que vienen de otros países, y que alrededor de ellos el seguimiento con los contactos pues se ha establecido de manera adecuada. ¿Pero han hecho investigaciones en cuanto a este caso en específico, los nexos, el tiempo que estuvo acá, el periodo de incubación? Eso se está revisando internamente, porque es una responsabilidad siempre de todo gobierno revisar una situación que se sale fuera de lo que tenemos establecido, pero realmente nosotros ya tenemos pues realmente
visualizado adecuadamente pues la situación de los 4 casos que nosotros tenemos confirmados, 3 que están en seguimiento y 1 lamentablemente pues que falleció la semana pasada, pero el seguimiento con sus familiares, las personas que viajaron junto con ellos, las personas que los atendieron, se está cumpliendo como corresponde. Nos preguntan si el Ministerio de Salud ya sabe dónde estuvo, con quién tuvo contacto esta persona, si presentó algún tipo de síntomas durante estuvo acá o no. Jocelyn, desde que esto comenzó, nosotros establecimos a través del fortalecimiento a partir del día 16 de enero, porque no es algo nuevo para el Ministerio. Nosotros tenemos establecido unos 13 puntos de entrada, tanto aéreos como terrestres y por vía marítima, un equipo de salud que da seguimiento a estos aspectos que tienen que ver con la parte de la vigilancia epidemiológica de otras enfermedades que puede ser de riesgo para la población. Entonces, a partir del 16 de enero, que la Organización Mundial de la Salud establece esta situación que se está dando en China, se fortalecen más esos equipos que están en los puntos de entrada para detección oportuna de cualquier caso que viniese de un país en ese momento, que eran menos países en esa etapa, y que trabajesen síntomas. Y ahí se catalogaba la situación de la sospecha. En este momento se establece y se fortalece más ese aspecto, y nosotros diariamente, a través de la comisión interinstitucional que se conformó el 30 de enero, una vez que la OMS estableció que había una situación de alerta internacional, se establece el sentido de que tenemos que dar seguimiento y diariamente a través de migración se recibe un listado de todas las personas que entran por vía terrestre, por vía aérea y por la parte marítima. Y en este sentido eso se comparte con nosotros, eso se distribuye a nivel de los 153 municipios del país y nuestro personal está dando un seguimiento diario, telefónicamente o presencialmente en las viviendas, para asegurar que estas personas se encuentran bien durante 14 días una vez entraron al país y que cualquiera que presente una situación de sospecha pueda desarrollarse el protocolo que está establecido. El detalle está, doctora, que esta gente que viene fuera del país tiene contacto con sus familiares y es entonces donde sacan las conclusiones que, por ejemplo, el segundo caso, no sé si estoy bien o tal vez me corrige, estaban investigando a 12 inicialmente, ahora creo que andan como alrededor de 15, pero por haber tenido contacto con el caso número 2. Definitivamente el proceso de investigación establece todo, o sea, acuérdate que una vez que detectás, sospechás, atendés al paciente y el flujo establece, además de atender, hacer la parte de la vigilancia epidemiológica, que es toda la investigación alrededor de ese caso, que pueden ser personas, amistades que visitaron. Entonces, nuestra responsabilidad es contactar a todas esas personas que según la cronología del paciente dice, yo vine, solo estuve en mi casa, saludé a alguien, alguien me vino a ver. Entonces, todas esas personas que están alrededor tienen que ser captadas y tienen que ser seguidas en el contenido del que es un contacto con la persona que vino de ese país. Ahora, ¿no cree usted, doctora, que sería ideal de que mejor que esa persona que viene del exterior quede en una cuarentena de parte en manos del Ministerio de Salud, a como lo está implementando Cuba, de hecho, y así no tener contacto con su familia y se evitarían tener gastos para cada prueba por 14, 15 personas que tuvieron contacto con él? Recordé que la prueba no se hace a todas las personas, se hace a la definición de caso sospechoso. Persona que tiene o que vino de un país o que tuvo contacto con una persona sospechosa confirmada y que presenta síntomas. En este seguimiento de los contactos se valora si desarrollan síntomas, se toma la muestra, si no, no se toma. Entonces, eso te hace también una parte bien dirigida y en el sentido también de manejar el muestreo, porque no puedes estar haciendo muestras a todo el mundo, tienes que cumplir una definición de casos según establece la Organización Mundial de la Salud. Y en este momento, realmente nosotros estamos dando seguimiento y se mantienen en resguardo las personas que están viniendo. O sea, por eso decimos que es un resguardo responsable y cuidadoso, porque nuestro personal conversa con ellos, les establece la situación que está establecida, ellos quedan guardados dentro de su domicilio y se establecen las medidas preventivas de él y las otras familiares mientras se cumplen los 14 días que están establecidos. Nos preguntan qué tan efectivo a su juicio ha sido el método de vigilancia del Ministerio de Salud, porque de haber sido más efectivo, nos dice alguien, se hubieran evitado estos casos importados, o si ya teniendo la referencia de los casos importados debería darse el cierre de fronteras para que no hayan más casos importados y a futuro una transmisión comunitaria que a juicio del MINSA todavía no existe. Yo sí, creo que es muy importante que todos estos escenarios van dándote una respuesta. Nuestro protocolo de actuación, que establece el abordaje de los 4 escenarios, establece qué vas a ir haciendo en cada uno de ellos. Las medidas básicas son las mismas. Lo que tenés que hacer es o ampliarlas o intensificarlas.
Y en este sentido, si nosotros tenemos claro que en todo el territorio, como que esto fuera Nicaragua, están los 4 casos confirmados, tengo controlados sus contactos alrededor del mismo y sé que hasta el momento ninguno ha presentado sintomatología y está resguardado, yo tengo la seguridad de que tengo 4 casos localizados con un contenido de contactos que están estables y que no hay una situación de una diseminación a decir, bueno, no, ahora aquí en este sector ya tengo 3, tengo 4, que es el que se llama el tercer escenario, que es el conglomerado, y que establecerá hacer acciones en ese espacio. Entonces, lo importante de esto es el control que se tiene desde el Ministerio de Salud a través de su red de atención, pero también la otra parte importante es la parte de las medidas preventivas que tenemos que desarrollar el resto de la población para que juntos y de esa manera logremos cortar la cadena de transmisión, que es el elemento más importante. Y bien lo decían los compañeros anteriores, o sea, lo importante de esto es ir tomando las acciones institucionales que nos corresponden, como Ministerio de Salud, con el trabajo coordinado con las otras instituciones, informar a la población de las medidas preventivas para que de esta manera cortemos transmisión y logremos ir limitando y asegurando que este espacio vaya poco a poco, porque es inevitable, nunca el Ministerio dijo que no iba a llegar. Decíamos, hemos tenido la oportunidad de que llegase más tarde y eso ayuda a fortalecer la capacidad de respuesta, pero de que va a ir presentándose, se va a presentar. Lo importante es que se vaya haciendo con ese control que se está actualmente realizando y poder ir asegurando que vaya poco a poco para que no tensione la parte de los hospitales, que realmente, si nosotros tomamos en cuenta, es un grupo, un porcentaje, el que tiene una situación de severidad y de situación de crítico que amerita un abordaje especializado. Y en ese sentido, lo importante es que si vamos poco a poco controlando, midiendo aquí la parte preventiva y allá controlando los contactos y la atención de los casos, ese avance no va a ser como un pico en otros países, sino que se va a mantener en una meseta y eso nos va a permitir dar respuesta a los que tienen cuadros leves, a los que tienen cuadros severos y que nuestro sistema hospitalario pueda dar respuesta a ese 5% que va a tener un nivel de complejidad mayor y que son los que nosotros valoramos a esos grupos, como son los adultos mayores o personas que no importa la edad, tengan enfermedades que afectan su sistema inmunológico de respuesta, que van a meritar, si les da la enfermedad, una situación de abordaje más complejo a nivel hospitalario. ¿Qué pasa con esos casos asintomáticos? ¿Se les realiza la prueba? En este caso, nosotros hemos estado revisando, porque ahora se habla más de la situación del asintomático y se dice que, pese a que el asintomático transmite todavía, y en base a la carga de virus que puede tener las personas, los que tienen síntomas presentan una mayor carga viral, sobre todo en el 5º y 6º día. Recordemos que el periodo para que la persona desarrolle la enfermedad una vez que estuvo en contacto va desde 24 horas hasta 14 días. Se habla también de un poco más, de una cantidad reducida de personas que pueden pasar de 14 días, pero la media establecida por la Organización Mundial de la Salud habla de un promedio de 1 a 14.